Gracias, buenas noches. La charla de esta noche, el culpable es del Henry Márquez porque cuando dio su conferencia sobre los fiscales postales de Perú, me acordé yo de este nuestro que tiene más o menos las mismas características y que es también una estampilla de paquetería, aparece en todos lados y como es de paquetería es bastante difícil encontrarle en, no extremadamente difícil, pero no son comunes los sobres con estas estampillas, sobre todo los sobres con uso interno, que era el uso autorizado. Algunos, bastantes, se fueron con un mal uso al exterior, pero estas estampillas eran previstas para ser usadas al interior del país. Y esos sobres, sobre todo en ciertas estampillas, no son lo comunes que son las estampillas. El timbre escolar es una estampilla bien particular porque es la única que tiene la característica de ser al mismo tiempo fiscal y postal. Y lo que voy a tratar es de darle una mirada a partir de este contenido que está en la pantalla, empezando por unas precisiones iniciales en que voy a introducir un poco de confusión, esperando aclarar esas confusiones eh, a partir de un análisis de la terminología. Y quiero empezar con la terminología que usamos los abogados. Los abogados cuando hablamos, y creo que alguna vez planteé ya esto, cuando hablamos de lo tributario, de los impuestos, usamos el concepto de tributos para referirnos a tres clases de tributos. Hay impuestos, hay contribuciones y hay tasas o tarifas. Los impuestos son pagos que se hacen cuando se produce un supuesto determinado. Recibes una renta, tienes una propiedad, haces o no haces algo, simplemente pagas el impuesto para contribuir al fondo común para el funcionamiento del Estado. Cuando hablamos de contribuciones, hablamos de pagos por ejecución de obras públicas. El costo de la obra pública se distribuye entre los beneficiarios de la obra y ese pago de la contribución permite la ejecución de la obra. Y el que más nos interesa es el de las tasas o tarifas, que son pagos que se hacen por la prestación de servicios públicos. Piensen en la tarifa del agua potable, del gas, de la luz eléctrica y obviamente la tarifa por la prestación del servicio postal. De estos tres, las contribuciones no vienen al caso y lo que nos interesa más bien son los impuestos y las tasas. Estos impuestos y estas tasas se pueden pagar directamente, te entregan un recibo de cualquier manera, o puede utilizarse una estampilla para probar que el impuesto o la tasa ha sido pagado. En el caso de los impuestos, tenemos varias posibilidades. Aquí hay un impuesto a las medicinas, la estampilla se pega en el paquete de medicinas, el impuesto que todos conocimos alguna vez por el uso de los aeropuertos, que se pegaba en el boleto, el impuesto por la emisión de determinados certificados o para tramitar determinados papeles, o el impuesto a discos fonográficos. Aquí está la estampilla pegada en el disco. En el Ecuador, y creo que tal vez salvo México en general, tendemos a llamar timbre a la estampilla que se utiliza para pagar impuestos. Y las tasas, la estampilla que paga una tasa es estampilla postal. La estampilla certifica que ha sido pagado el valor por el servicio que presta la empresa de correos o el servicio postal para el transporte de correspondencia. Y esto le solemos llamar sello o estampilla. Normalmente, al menos en el Ecuador, cuando hablamos de timbre estamos hablando de lo fiscal y cuando hablamos de estampilla estamos hablando de lo postal. Si pensamos en los abogados, estas distinciones nuestras de los filatelistas no tienen ningún sentido y los impuestos y las tasas son fiscales. Pero nosotros de eso fiscal extraemos las tasas por el servicio de correos y llamamos a esas tasas postales. Y hacemos una distinción entre las estampillas fiscales, las que sirven para pagar estos impuestos, y las estampillas postales que pagan por el uso del servicio postal.
Inicialmente, lo que importaba para los filatelistas era la estampilla postal. Y los timbres fiscales eran coleccionados solo en la medida en que eran usados en el servicio postal. La clasificación del catálogo IBER, por ejemplo, cuando habla de fiscales postales, son timbres fiscales, pero se convierten en postales en la medida en que son usados en la correspondencia. Este texto de la primera revista filatélica ecuatoriana del año 1886 muestra lo que pensaban los filatelistas hace más de 100 años. A fines de 1884, al mismo tiempo que apareció entre nosotros el sello fiscal, vimos con placer su uso por correos, los cuales nos apresuramos a coleccionar para hermosear la colección. Como no había la cantidad de estampillas que ahora, el hecho de que haya timbres fiscales utilizados en la correspondencia servía de pretexto para incluir eso en las colecciones postales. El coleccionismo de timbres fiscales, porque son timbres y porque se utilizan en algo distinto a la correspondencia, es posterior, pero inicialmente la filatelia era el coleccionismo de sellos postales. Siempre me acuerdo que cuando yo era casi niño iba a la Asociación Filatélica Ecuatoriana, regalaban los timbres y a veces, no, no te preocupes, estos son timbres nomás, no son estampillas, no sirven para la colección. Ahora las cosas han cambiado mucho. Hay una mezcla también. Hay ciertos impuestos que se pagan, ciertos impuestos fiscales que se pagan por el servicio, por el envío de cartas. Un envío de carta tendría dos tarifas, la tarifa por el servicio postal, lo postal propiamente dicho, y la tarifa fiscal, eso que llamamos sobretasas postales en castellano y que el catálogo Scott, por ejemplo, usa una terminología que parece más adecuada, postal tax stamps, el impuesto por el servicio postal. En la medida en que este impuesto está destinado a usarse en la correspondencia, los filatelistas lo consideramos como postal, aunque un abogado te diría que eso es fiscal. Pero también se pueden crear estampillas que sean al mismo tiempo fiscales y postales, que la misma estampilla se utilice para la correspondencia y para pagar determinados impuestos. En el caso del Reino Unido, esto ocurre con estampillas que están identificadas. 1881, por ejemplo, entiendo que es la primera que tiene esta característica, postal y fiscal, para ser utilizada al mismo tiempo en la correspondencia y al mismo tiempo en el pago de un impuesto fiscal. En el caso del Ecuador, la única estampilla que tiene esta doble característica es el timbre escolar. Revisemos el timbre escolar. Se crea con un decreto del Congreso, se publica en el registro oficial del 12 de diciembre de 1950 y la idea era que se pague a partir del 1 de enero de 1951. ¿Qué está previsto? Un doble uso. Primero, un uso fiscal en todos los documentos en que se paga el impuesto del timbre patriótico. Había una ley previa del timbre patriótico que decía que para tramitar determinados documentos se debía, o para validar determinados documentos, se debía incluir un timbre patriótico. A partir del 1 de enero del 51, junto con el timbre patriótico, va este timbre escolar. Y vamos a ver siempre en el uso fiscal los dos timbres juntos. Pero además tiene un uso postal como sobretasa postal. Toda la correspondencia interna para ser despachada debía incluir este timbre escolar. El timbre escolar tiene un valor de 20 centavos. La idea era financiar la construcción de escuelas primarias rurales. Con el paso del tiempo se va a ampliar a cualquier clase de construcciones escolares. Esta es una línea de tiempo de los timbres, de las estampillas que se emitieron como timbre patriótico, perdón, como timbre escolar a partir de 1951. Como vemos, hay varios resellos, hay 2, 4, 6, 7 emisiones con resellos y 3 timbres definitivos.
demos una revisión a cada uno de estos timbres. Esto empezó con emisiones provisionales. Como ocurre en nuestros países, primero se crea la ley y después entramos en el apuro de conseguir la estampilla y lo primero que hay que hacer es resellar. Las primeras emisiones de los 2 primeros años de uso del timbre se hicieron resellando timbres consulares. Con esta leyenda, timbre escolar, 20 centavos. El primer resello se hizo sobre el timbre consular de un sucre. La orden de resello se dio el 28 de diciembre, empezó a usarse a partir del 1 de enero del 51 y se hicieron 3 millones de ejemplares. Veamos ejemplos de uso. Este es un uso postal. Es un uso temprano, el 21 de febrero del 51. Es un parte matrimonial, por lo tanto pagó la tarifa de impresos. De hecho, las estampillas sirvieron como cierre del parte. Pagó la tarifa de 10 centavos para impresos locales, es una tarifa que estaba vigente desde enero de 1941. Un uso fiscal en papel sellado. El papel sellado lleva preimpreso el timbre patriótico y se incluye el timbre escolar. En este caso, como es un tema judicial, se incluye también un timbre adicional que es el timbre judicial. Una curiosidad aquí es que esta emisión de papel sellado tenía un error en el timbre patriótico. El timbre patriótico era patriótico y sanitario e incluía 30 centavos del timbre patriótico y 10 centavos del timbre de sanidad. Pero aquí el timbre patriótico lo pusieron en 40 centavos. Y por lo tanto, la tarifa que era de 40 centavos, por el patriótico y por el sanitario, se convirtió en 50 centavos. No sé exactamente cómo hacían el pago, si les hacían pagar los 10 centavos extras o si les cobraban 10 centavos menos. Lo cierto es que después, lo vamos a ver, se resellaron estos papeles sellados para corregir el error. El siguiente timbre consular que se reselló fue el de 2 sucres. Se reselló, se ordenó resellar en octubre del 51 y se resellaron 5 millones de ejemplares. Uno de los descubrimientos que hemos hecho en relación con este timbre es que no hubo una sola emisión, sino que hubo un segundo resello sobre el mismo timbre de 2 sucres, un segundo resello un año después, el 22 de septiembre del 52. En esa ocasión se hicieron 2 millones de ejemplares. ¿Hay alguna diferencia entre la emisión del 51 y la emisión del 52? Sí, una pequeña diferencia. Viendo el escaso material que existe, se encuentra que bueno, cuando hablo de escaso me refiero a postal, porque fiscal si hay material, vemos que las líneas de timbre y de escolar en el resello tienen una ubicación distinta. En la emisión de octubre del 51, la T, por ejemplo, cae sobre la letra E, aquí cae casi al principio de la S y se puede ver ahí la manera de identificar los dos resellos distintos. Entre estos dos resellos, antes, los usos de este resello, otra vez del uso postal, una carta dirigida a Guayaquil desde Quito, pagó la tarifa de 60 centavos, que era la tarifa por la correspondencia aérea interna. Y este es un uso fiscal. Esta es una patente de sanidad de un buque extranjero. La tarifa que pagaban era de 200 sucres. Estos son los timbres fiscales para pagar la tarifa de 200 sucres. El timbre escolar y obviamente el timbre patriótico. Entre esas dos emisiones, entre estos dos resellos sobre el timbre de 2 sucres, se reselló el timbre consular de 5 sucres, 4 millones de ejemplares en abril del 52. También aquí un uso postal en una tarjeta postal enviada a Guayaquil, 60 centavos de la tarifa de la tarjeta postal. Le puse aquí la foto, es una bonita foto de Quito para los quiteños. Esto es tomado desde el Panecillo y Quito termina a la altura del Parque del Ejido, donde se hospedó Luis Fernando cuando nos dio el gusto de visitarnos por acá. Un uso fiscal de este timbre, este es un título de propiedad de una máquina de coser, fue cancelado con una perforación, las iniciales de la empresa Singer, y están obviamente el timbre escolar y el timbre patriótico.
En todos estos timbres ocurren estos errores de resello. En los tres, aquí he puesto solo ejemplos del violeta de 5 sucres, pero ocurre en las en las cuatro emisiones. Y aquí tengo un cuadro para que quede aquí del total de emisiones que se hicieron de todos estos resellos, un total de 14 millones de ejemplares. El primer timbre definitivo se mandó a hacer recién en noviembre de 1951, cuando ya terminaba el primer año de uso del timbre escolar. Y se convocó una licitación. Se presentaron varias ofertas. Este es el diseño que una casa checa, Orbis, presentó. Al inicio está también una prueba fotográfica de un timbre propuesto por esa misma casa Orbis, que al final no fue acogido. El 28 de enero del 52 se adjudicó el contrato al Instituto de Grabado de París y el 6 de junio del 52, 1952, hay un error aquí, se autorizó a celebrar el contrato. El primer uso que he encontrado de este timbre es noviembre, los usos más antiguos son de noviembre de 1952. Si nos acordamos de los resellos del café, el último resello se hizo en septiembre del 52 y por lo tanto al poco empezó a usarse este timbre definitivo. Esta carta es de noviembre del 52, pagó unos 50 sucres por el envío de cartas certificadas por vía aérea. Aquí hay un uso fiscal, matrícula de bicicleta de la ciudad de La Tacunga, 1 de febrero de 1954, las características de la bicicleta, paga la tarifa fiscal, el impuesto fiscal de 4 sucres con dos timbres de 2 sucres cada uno, el timbre patriótico y el definitivo del timbre escolar. La característica fiscal de este timbre queda clarísima cuando se le incluye como preimpreso en el papel sellado. Esta emisión es de julio del 54. Está el timbre patriótico, ya está corregido el valor de 30 centavos, el timbre de sanidad de 10 centavos y el timbre escolar de 20 centavos preimpreso. En este caso se agregaron dos timbres fiscales para completar la tarifa. Cuando se agotó este timbre definitivo, se recurrió nuevamente a los resellos. El primero que se reselló en abril del 54 fue un timbre telegráfico, impreso también por el Instituto Grabado de París, que se usó desde el 2 de junio de 1954. Se hicieron 2 millones de ejemplares. Otro uso postal, 30 centavos la tarifa por correo vía terrestre, más el timbre escolar y más otra sobretasa que se creó en 1954, que es el timbre turístico. Se usó la misma timbre telegráfico para resellarlo. Y aquí un uso fiscal, papel sellado. Si ustedes se fijan aquí, el timbre patriótico de 40 centavos ha sido resellado para ponerle el valor de 30 centavos y para corregir el error al que me refería antes. Y junto al timbre patriótico está el timbre escolar. Es una partida de nacimiento y la tarifa para estas partidas era de 2 sucres para solicitudes. Está un sucre de papel sellado más un sucre de timbre móvil, un timbre fiscal que completa la tarifa. Todos estos resellos se hicieron mientras se tramitaba la licitación para el nuevo timbre definitivo. 1 millón de ejemplares en julio del 54, se usó desde el 31 de julio, es un timbre fiscal de 20 centavos simplemente con el resello escolar. Aquí un uso postal, los 30 centavos de vía terrestre, vía de superficie, más el timbre escolar y más la sobretasa del timbre turístico. Y un uso fiscal, otra vez el papel sellado con el error de 40 centavos, que se sigue usando en esta época, más el timbre escolar. Y este es un timbre especial.
Estaban ya listos los timbres definitivos, estaban en aduanas, pero no habían salido y parece que se les agotaron los timbres y necesitaron recurrir a un resello. De hecho, parece que incluso lo hicieron sin autorización, porque este timbre se usó desde el 14 de septiembre del 54, pero el orden de resello se dio el 30 de septiembre. En otras palabras, lo resellaron de urgencia y después se expidió el decreto para validar ese resello. Se hicieron solo 200,000 ejemplares y el 18 de septiembre empezó ya a usarse el timbre definitivo. Quiere decir que hubo un uso de 4 días de este timbre. Y de hecho, yo no conozco documentos con este timbre y no recuerdo haberlo visto usado. Normalmente aparece como sin uso. Lo interesante de todos estos últimos resellos es que no hay errores. Parece que el trabajo fue curiosamente impecable, cosa que no ocurría normalmente en ese tiempo. Todos estos 3 timbres resellados se resellaron sin que exista, al menos que yo conozca, ningún error ni de desplazamiento, ni de resellos dobles, ni las cosas comunes que ocurren en estos casos. La licitación para el que sería el penúltimo timbre definitivo se convocó en diciembre del 53 y la adjudicada fue Heraclio Fournier de Vitoria. El 26 de marzo del 54 se autorizó celebrar el contrato, se contrataron 20 millones de ejemplares que llegaron al país en junio del 54, como les conté, no pudieron ser sacados de la aduana y solo el 18 de septiembre entraron en circulación, debiendo recurrirse a ese último resello que veíamos para los últimos días de emergencia. Este timbre fue diseñado por José Sánchez Toda. Este es el diseño original, con la nota manuscrita en lápiz, muy bien azul, no muy oscuro. Parece que la orden era hacerlo primero en color azul, pero al final no se hizo en ese color. Estas son unas bonitas pruebas de color del timbre. Al final el color escogido sería el último. Este es el que parece que se ordenaba inicialmente, pero se optó por este rosado. Esta es una prueba, hay varias hojas de estas con diferentes colores. Esta es la prueba en color más rojo que rosado, de todos las estampillas que se contrataron con Heraclio Fournier en este año del 54. Se contrató todo lo que necesitaba el Correo y el Ministerio de Hacienda en ese tiempo. Un timbre fiscal, una estampilla para correo ordinario, esta era una serie con varios colores, la estampilla para el correo aéreo, el timbre telegráfico, el timbre escolar y el timbre patriótico. Y aquí se puede ver algo que muestra la característica fiscal de este timbre. Si se ve los timbres, las estampillas postales, la ordinaria y la aérea dicen Correos del Ecuador. Aquí dice simplemente República del Ecuador. En el timbre patriótico se cometió un error y en lugar de poner República del Ecuador se puso Correos del Ecuador. Y por eso cuando se hizo una nueva emisión se corrigió este error por el que reclamaron en las revistas filatélicas y se eh, colocó la leyenda República del Ecuador. ¿Por qué? Porque no era del correo, eran especies fiscales. Aquí hay un uso postal de el penúltimo timbre definitivo. La tarifa a partir del año 55, la tarifa aérea era de un sucre, 90 centavos más 2 resellos de 5 centavos, un sucre, más el timbre escolar y más la sobretasa del timbre turístico. Esta es la estampilla definitiva del timbre turístico. Y un uso fiscal, una acción de la Compañía Continental de Inversiones del 19 de septiembre del 55, es una acción de 1.000 sucres que paga una tarifa de 1,25% de su valor nominal. Lo queda 12,50, eso está en los timbres fiscales, más el timbre patriótico y más el timbre escolar. Este es un uso irregular, hubo varios usos irregulares que yo atribuyo a que la tarifa estaba mal explicada. La tarifa decía, la tarifa era tanto para el correo interno como para el correo de América,
y sin hacer ninguna distinción decía, a esta tarifa está ya sumada el timbre escolar y el timbre turístico. Y en muchos casos se pagaba la tarifa externa agregando estos timbres que no debían usarse para el correo externo, que habían sido previstas simplemente para el correo interno. Esta, por ejemplo, es un sobre que envían desde Quito al general Juan Domingo Perón, que estaba exiliado en Panamá, y que pagó la tarifa aérea para Panamá era de 1.30. Si sumamos 90 y 60 es 1.50 más 20 centavos, 1.70. Quiere decir que pagaron la tarifa de 1.30 más el timbre escolar, 20 centavos, más el timbre, el timbre, vaya, el timbre turístico de 10 centavos. Debió pagarse 1.60, se pagó 1.70. Está pagado lo que no se debe y está pagado además en exceso. Y este es el último timbre definitivo. Fue hecho por Tomás de la Rue, pero se usó exactamente el mismo diseño que había sido preparado por Heraclio Fournier. Entró en uso en el año 57, no tenemos la fecha exacta, se hicieron 20 millones de ejemplares y hubo una gran cantidad de sobrantes porque a poco de esto el timbre escolar dejó de utilizarse. Y por eso este timbre aparece después resellado para varias especies fiscales, timbres móviles, eh, no recuerdo qué otra clase de timbres fiscales que se utilizaron resellando o se emitieron resellando este timbre. Hay diferencias clarísimas con el del 54, primero el pie de imprenta, el ancho es un poco mayor en el de la Rue y el color es claramente distinto, es mucho más intenso en el de Heraclio Fournier y es más devaído en el de Tomás de la Rue. Aquí se ve claramente la diferencia de color. Entonces, un uso interno, la tarifa interna de un sucre, más el escolar y más el timbre turístico. Y esta es una letra de cambio con el uso fiscal, 2.50 por los primeros 100 sucres, más 50 centavos por cada 100 sucres adicionales, más el timbre patriótico, el timbre escolar y un timbre que se había creado también para las especies fiscales, que era el timbre orientalista. En el año 58 se decide terminar con el timbre escolar y con otra serie de timbres para unificar las rentas, para acabar con esta dispersión que otra vez se estaba produciendo en estos impuestos que se habían tornado impuestos muy, muy locales y muy predestinados a determinados ingresos. En 1958, en marzo, se dispone que en lugar del timbre patriótico, el escolar, el orientalista, el judicial y el de sanidad, se emita un timbre único que se va a llamar timbre de obras nacionales. Y hay una distribución ahí para diversas cosas. Eso en lo fiscal. Y en lo postal, la tarifa, esos 20 centavos del timbre escolar, más los 10 centavos del timbre, de la sobretasa del timbre turístico, se sumaron a la tarifa entonces existente, se consolidaron en la tarifa. Veamos cómo esto se expresa en lo postal y en lo fiscal. Esto es un bonito ejemplo de lo que pasa en lo postal. En el año 57 se emitieron los primeros aerogramas ecuatorianos y el aerograma establecía que la tarifa era de 60 centavos para el correo interno. A partir de esta ley del año 58, a esta tarifa del aerograma había que sumar necesariamente los 30 centavos del patriótico más del escolar, porque la tarifa postal interna subió en 30 centavos automáticamente. Esto lo explica con claridad a un filatelista de Guayaquil, Justo Campaña, el entonces director del Servicio Filatélico del Estado, que era don Samuel Valareso. Unas veces veíamos esto y decíamos, está loco don Samuel Valareso, no entiende que un aerograma es para circular solo con la estampilla impresa, no tiene por qué agregarle nada más. Y sí tenía que agregarle a partir de esa ley porque la tarifa del aerograma se vio incrementada casi sin darse cuenta. Y este es un ejemplo que creo que ya mostré alguna vez que me parece hermoso de la transición. Este es un pasaporte. El 30 de enero del 57, cuando se emitió el pasaporte,
se pagó la tarifa vigente en ese tiempo, que era el impuesto a los pasaportes, un sucre 50 en tres timbres fiscales de 50 centavos cada uno, el timbre de inmigración de 5 sucres que pagaban los pasaportes, el timbre orientalista, el timbre patriótico y el timbre escolar. Total, 740 sucres. Cuando el pasaporte se renueva en julio del 59, los impuestos son distintos. El impuesto a los pasaportes sigue siendo el 1.50, otra vez tres timbres fiscales del año 59 en este caso, pero estos tres timbres, el orientalista, el escolar y el patriótico, habían sido reemplazados por el timbre de obras nacionales. Timbre de obras nacionales de un sucre, más la misma tarifa del timbre de migración, 5 sucres, y otro timbre que se creó en ese tiempo, el timbre educación pública de un sucre. Total, la tarifa de 8.50. Estas son los cambios de uso en lo postal y en lo fiscal, y con eso termina la historia de este pequeño timbre escolar. Otra vez, gracias a todos, gracias Henry, Alfonso, Mauricio, gracias a mi oficina. Gracias, Juan Pablo. Preguntas. Estupendo, como siempre, muy bien relatado. Gracias, amigo. Juan Pablo, una curiosidad. Creo que es obvia, pero la pregunto de todas maneras. Al ser esto, la cantidad de impuestos postales, todo eso, y hubo unificación, entonces desde un principio quien se llevaba todo el dinero era el fisco y ellos lo redistribuían de acuerdo a cómo se habían distribuido estas estampillas. Imagino, el correo solamente era cajero y rendía cuentas a quien cobrara eso. ¿Así funcionaba o había otra forma? Sí, incluso el origen de los timbres era distinto. El correo te proveía la estampilla postal y el Ministerio de Hacienda te daba el timbre. Ok. Entonces, el correo cobraba y lo cobrado por el timbre lo pasaba al Ministerio de Hacienda para las construcciones escolares y ellos se quedaban con la tarifa de correos. Cuando esto se unifica, todo se lleva el correo. Ah, fíjate tú, o sea, se unificó, pero en realidad el El correo beneficiario... ganó 30 centavos más. Ah, ¿no se dieron cuenta o qué pasó? Porque... No, lo que pasa es que compensaban con el incremento en el timbre de obras nacionales que se pagaba en lo fiscal. Ah, Entonces, todos esos objetos para los que estaba el timbre escolar se pagaban ya solo fiscalmente. ok, 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 ok. De hecho, hubo un momento en el año 54, y tuvieron que reajustar las tarifas, en que era más barato mandar una carta aérea afuera que una carta aérea interna. Ujú, La tarifa era la misma, la tarifa era de un sucre para mandar una carta a Estados Unidos, claro, sin extras, y en el Ecuador era un sucre más los 30 centavos. así es. Y no lo podían cambiar afuera porque eran miembro del UPAE, ese era Exacto, el otro problema. exacto, exacto. Era el mismo tema de los peruanos. La misma cosa. Interesante. Siempre nos sucede. Ver la historia postal de uno de los países vecinos es casi ver la historia postal del otro, ¿no? O sea, Y siempre hay, cuando tú diste la conferencia de los tuyos, me acordé de este. es Dije, casi es lo mismo. bien para las ideas que Ajá. van ahí. Miguel está con la mano en alto ahí. Miguel, Miguel. Sí, buenas noches, Juan Pablo, realmente muy interesante. Bueno, a mí me interesa en particular porque vos sabés que me encanta todo lo que es lo fiscal, pero me pareció sumamente interesante la presentación y tengo algunas gracias. preguntas. Una tiene que ver, bueno, con el sello escolar. ¿Vos sabés si realmente esto dio resultado en el sentido de que se incrementó la construcción de escuelas rurales a partir de la implementación de este impuesto? O sea, ¿dio realmente resultado o no se nota mucho en la historia? No creo, yo no he visto datos, es una de las cosas que quisiera investigar a ver qué influencia tuvo en realidad, pero yo tengo la impresión de que no mucho. Mm, está bien. Bueno, y respecto a los otros sellos, el timbre turístico,
¿solo se utilizaba en el correo, o sea, en las cartas o también en los fiscales, en los No, ese documentos era solo fiscales? postales. Era solo Era una solo sobretasa postal. postal. Ajá, ajá. Ajá. ¿Y para qué se utilizaba ese dinero? Tampoco se sabe. Eso era para crear un fondo para el fomento del turismo. Mm, raro. Bueno, y me llamó mucho la atención, y por eso te quería preguntar, el diseño del timbre patriótico, ese que definitivo, que tuvo el error que al principio decía Correo y después lo corrigieron, decía República del Ecuador después, ¿es el presidente besado en la bandera? La imagen, el Ah, presidente militar. ese azul. Sí, sí, sí. Espérate, le pongo. Ojalá salga. Bueno, aquí le podemos ver, pero. eh, este de aquí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahí. Es un cadete del Colegio Militar en la ceremonia de jura de la bandera. Ah, ahora sí. Está bien. No, no, yo creí que era el presidente, lo cual me parecía demasiado original, pero bueno, por eso te quería preguntar. No, no, simplemente es un cadete. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, Este era un timbre que era al mismo tiempo patriótico y sanitario. Y ah, hay un diseño de Sánchez Toda para este timbre, en donde está Hipócrates y unos símbolos ahí de salud y todo. Y la nota del Ministerio de Finanzas, supongo, en que pedía que se cambie el diseño y decía poner al cadete en la jura de la bandera. buenísimo, muy Y supongo que interesante. esto lo tomarían de una foto, no he visto diseños de esto. Claro, no, no, muy interesante realmente. Muchas gracias. Jaime, Pablo, Pablo, perdón. Gracias, Juan Pablo. Felicitaciones, una muy documentada, gracias. linda la charla. Tengo una consulta. Los timbres que fueron creados por instituciones educativas para cobro de impuestos de ellos, tarifas de ellos, ¿en qué categoría entrarían? Porque no es del correo, sino ciertas instituciones, me refiero acá particularmente la Universidad Católica de Cuenca, tiene unos timbres, y hay otras instituciones también. ¿En qué categoría entrarían ellos? Son timbres particulares, porque hay los timbres fiscales que emite el Estado para el pago de impuestos, pero hay ciertas instituciones que cobran también ciertos servicios. En Colombia, el Manuel tiene una buena colección de timbres eclesiásticos. La iglesia emitía timbres y para una partida de bautizo o cosas por el estilo tenías que pegar el timbre. Aquí también había un timbre eclesiástico durante un tiempo. Y las universidades generalmente, para ciertos trámites a lo interno de la universidad, utilizaban o timbres o papel sellado. Yo me acuerdo cuando era estudiante en la Católica hace casi 50 años, cada solicitud que hacíamos se hacía en papel sellado de la Así, universidad. Entonces, pero esos ya son de uso interno. Pero hay gente que los colecciona también. ok, muchas gracias. Jaime, Juan Pablo, muy bien presentado, te felicito. gracias. Oye, cuando tocaste el punto del error donde se puso Correos de Ecuador en lugar de República de Ecuador, ¿te has topado o sabes de algún caso en donde haya sido inverso y se haya usado un timbre que diga Correos en un documento fiscal, en un documento que requería timbre fiscal? Sí hay casos en el Ecuador, sobre todo a principios del siglo pasado. Parece que se les acababa el timbre fiscal y usaban estampillas. Hay papeles sellados que tienen estampillas. Hay que distinguir bien porque en algunos casos la estampilla la pegan ahí para probar que se pagó el transporte del papel, pero en otros casos es evidente que no están probando el pago de la tarifa postal, sino que les ponen como timbres fiscales, y completan la tarifa del timbre fiscal. Te lo Justo pregunto. ahora, si no me equivoco, hoy nos mandaron un catálogo de la subasta de Guayaquil del próximo sábado y hay un papel sellado con estampillas. Te hacía la pregunta porque no sé, supongo que era en la oficina de Hacienda donde se adquirían estos timbres para usarse posteriormente.
pero supongo que si pasó desapercibido ese error hasta que no fue corregido, la gente iba con ánimo de usarlo eso para usos fiscales, no para pagar correo. Entonces uno pensaría que sería más frecuente el toparse con documentos y ver entre todo ese cóctel tutti frutti de timbres que se adherían a los documentos, uno que sorprendentemente decía correos de Ecuador. Sí, siempre hay eso. Se usaban en uno u otro. Por ejemplo, de este timbre escolar, hay cartas internas donde toda la tarifa te pagan con timbre escolar. Que si la tarifa de 60 centavos son 3 timbres escolares. En algunos casos el correo les transportó, en otros les multó. Porque claro, cuando pagas eso, en realidad le estás perjudicando al correo en 60 centavos, Oye, porque esa plata no va al correo. y una pregunta nomás de trivia, a lo mejor lo dijiste y se me pasó, pero el timbre orientalista, ¿qué fin tenía? Era para financiar obras, sobre todo viales o construcciones en la región oriental, en la Amazonía. En Ya. los años 50 acabábamos de salir de la guerra con el Perú y el trauma nacional de la pérdida del territorio, no sé, toda la historia esa, ¿no es cierto? Entonces, había que, el oriente que nos quedó, había que ponerle plata y el timbre orientalista se usó durante bastante tiempo. Y si uno ve el mapa del Ecuador del timbre orientalista, es el mapa viejo. La- las, las tradicionales reclamaciones del Ecuador hasta el Amazonas y cosas por el estilo. Y después ese timbre orientalista fue sustituido y hasta los años 70 por una cosa que se llamaba cédula orientalista. Todos los ecuatorianos debían tener la cédula de identidad y la cédula orientalista. Y todo esto era para financiar sobre todo colonización y vías en el oriente. Mauricio. Primero, Juan Pablo, excelente presentación, muchas gracias. Gracias. Dos preguntas. La primera, es uno de estos primeros resellos que nos mostraste, donde hubo un primer tiraje y un segundo, eh, ¿se conocen, si existen alguno que haya salido invertido? Sí, ahí sí hay invertidos, dobles, desplazados, dobles y desplazados, creo que hasta triples. De todos esos primeritos, los que se hacen sobre consulares, hay cualquier cantidad de errores. Ah, interesante. Y la otra, solo como comentario, interesante ese sobre que mostraste dirigido al general Perón. Lo curioso es la dirección, solo el nombre de él y Panamá, punto, Sí, nada más. exacto. Y le importaban. El general Perón en Panamá Y debe haber para sido una celebridad. aportarle, sí, y para aportar algo, el comentario a la pregunta de Jaime, eh, aquí en Honduras ha sucedido que hay, sobre todo en pueblos muy pequeños, que a lo mejor se les agotaban los timbres fiscales y lo único que tenían a la mano eran sellos postales, compraban el sello postal y lo cancelaban y porque era Ya. lo que había a la mano. Entonces es muy raro, pero aquí sí se encuentra, pero muy raro, claro, hay que aclararlo, documentos con timbres postales usados como fiscales porque no habían fiscales en este momento, sobre todo en algunas alcaldías en pueblitos, pero puede suceder. A nosotros nos pasaba mucho en el oriente, en las ciudades chicas del oriente, que se les Ujú. agotaba las Sí, estampillas. Y a mí me sí, contó una aquí vez igual. un gringo que trabajaba en las petroleras y era filatelista, y decía que el principal proveedor de estampillas para el correo era él, porque se le acababa el correo, las estampillas no le llegaban de Quito y corrían donde el gringo a pedirle que regale unas estampillas. Interesante. Muchas gracias. A ti, joven Corro. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muy interesante el tema. Y agradezco a Jaime por haberme ganado la pregunta. Era sobre la estampilla orientalista. El, el-
Es cierto, cuando llaman timbre todavía a las estampillas aquí en México, fiscalmente es el uso que se le sigue dando como timbre desde 1880 los 80 que instauraron la reforma fiscal, lo que fue el Imantur, creo, no recuerdo quién, y lo instauró con el nombre de timbre, el timbre fiscal a fin de cuentas. Es hasta los 50 donde lo redefinen y ya postalmente o ya del servicio postal correos, como se llama, lo define como timbre y estampilla postal. O sea, el correo siempre lo ha tenido claro y es estampilla postal. Timbre es fiscal, no hay vuelta de hoja ahí. Y en el timbre fiscal también hay una parte interesante. Yo creo que todo es muy parecido. La cuestión de cómo le pasó a muchos países después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que hacer reajustes fiscales precisamente por todos los incrementos y altibajos económicos que tenían todos. Y también pasó algo parecido aquí. De hecho, por eso se incrustó la nueva emisión permanente en el 50, que fue precisamente a raíz de eso. Se hubo ya una división más clara de lo fiscal. Y lo único que le dejaron de lo fiscal, o como esa pequeña área, a lo postal, fue un pequeño sello del ahorro, que en ese entonces tenían esa característica. Pero siempre fue claro quién era el fiscal y quién era el postal. Y en el fiscal, como tú lo presentaste en la parte de retribución, creo que hasta donde tengo entendido son tres actores, lo que es Secretaría de Hacienda, lo que es Taller de Impresiones y Valores y lo que es Correos. Y cuando hay una misión, Correos es el que pues alza la mano y dice, yo necesito esto, lo solicita Hacienda y Hacienda le da la autorización a TIEB y TIEB ya le resurte a Correos. Y anteriormente se pensaba que era al revés, pero en realidad esa es los tres actores. Entonces, esa división precisamente ya de la parte fiscal ya lo tiene bien definido, por lo menos el servicio postal, desde esa época precisamente, de los años 50. Ya nada más sería como un, Sí, un pequeño dato dentro del mismo punto. Gracias. chévere, gracias. Sí, yo creo que eso de timbre y estampilla es más un uso común porque yo he visto decretos hasta los años 50 en el Ecuador que dicen timbres postales. El decreto decía timbre postal, pero los filatelistas decimos estampilla y creo que es eso lo que se nos quedó. Sí, Miguel. exactamente. Eh, yo quería referirme a dos temas que se conversaron hoy acá. Uno, lo que decía Jaime respecto de dónde se vendían los sellos fiscales. Yo no sé si en otros países será igual, pero por ejemplo acá en Argentina hay tres, digamos, lugares distintos. Una son las oficinas fiscales específicas, donde se venden los sellos, pero también se vendían en los bancos, por ejemplo, Banco Nación vendía los sellos nacionales, los bancos provinciales, los de las provincias, y también en las oficinas de correos. Y en los documentos que uno ve, los matasellos te dice dónde se vendieron, porque, bueno, los valores altos no se vendían al público, sino que se anulaban en el momento de la aplicación. Y hay, por ejemplo, muchos pagarés, y uno encuentra pagarés que están anulados en un banco, hay otros que están anulados con sello de correo. O sea que en el correo también se vendían sellos fiscales o timbres. Ese era un tema que quería mencionar, no sé si en otros países ocurría lo mismo. Y después Aquí hay... quería... Sí. Sí, sigue, sigue, sigue. No, si querés agregar y después hablo del otro tema. No, era, de lo que yo me acuerdo, afuera del correo había siempre unos puestos de venta de revistas, cosas, te vendían las estampillas y vendían también timbres fiscales. Ah, Había personas que eran medio patentados para vender ambas especies. Sí, perfecto. O sea, particulares, en definitiva. sí, sí, Bien. sí. Y después me quería referir a esos otros sellos o timbres o estampillas que no son del gobierno directamente, sino de algunas entidades, como puede ser la iglesia en tu caso, cuando hacía partidas, o de las universidades o de los colegios por ahí de profesionales.
Yo tengo entendido que esos sellos entran dentro de lo que pueden ser los fiscales, pero no como fiscales puros, sino que se llaman semifiscales. Lo que tienen que tener para ser aceptados dentro de la clase de fiscales es que haya alguna normativa del gobierno que los regule. Entonces, porque digamos, son sellos que se emiten, por ahí vamos a poner el Colegio de Escribanos, o el Colegio de Abogados, o una universidad para cobrar determinados aranceles. Pero todo eso está en las normas legales. Y entonces son oficiales en ese sentido. Y yo tengo entendido que se los llama semifiscales. Ya no me he Por ahí, puesto a averiguar Keynes eso. sabe algo de esto también, no sé si en Chile Sí. habrá algo de esto. Bueno, te dejo la pregunta. Sergio. Buenas noches, muy interesante, Juan Pablo, esto de fiscales que cada vez tiene más detalles. Quería preguntarte si has visto sellos fiscales adheridos a productos farmacéuticos o vendidos en farmacias. Eh, Solo conozco esa foto que está en la presentación, que es una foto que sacó Elvis Vélez. Él consiguió alguna vez uno ahí, y alguna vez vi una botellita de algún viejo ya medicamento con un timbre. Sí, sí he visto esas cosas, pero no es común, no es común. Acá también no es común, pero sí hay algunos hallazgos, es timbres pegados Sí. en cajas de cosméticos, pero también en botellas de medicamentos, Y efectivamente. por ahí aparece algo a veces. Poco difícil poner en una colección la botellita, pero gracias, Juan Pablo. A ti, Mauricio. Para responderle también a Ramiñani, aquí en Honduras, los timbres fiscales en el Banco Central, y todavía los puedes conseguir en el Banco Central, uno que otro banco particular también tiene ventanilla para timbres o papel sellado, y en otros negocios particulares. Incluso había un bar, un estanco muy famoso en Tegucigalpa que aparte de despachar o de vender aguardiente, también vendía papel sellado y timbres. Eh, y ese era uno de los ingresos del establecimiento. Y por muchos años los timbres fiscales y los sellos postales también se podían adquirir en administración de rentas, que era la encargada de controlar ambas especies de ambos valores. Por eso a veces me cuentan aquí que cuando las cuentas no cuadraban en la administración de rentas, misteriosamente se quemaba y se quemó en más de una ocasión. Y existen fotografías de Tegucigalpa cuando se quemó la administración de rentas y se iba todos los sellos postales y los timbres fiscales, y por eso también después tenían que recurrir a resellos, porque en medio del incendio hubo gente que aprovechaba y sacaba algunos valores y después había que diferenciar los sellos que se sacaron durante el incendio con los que ya estaban y los que después el gobierno pudo tener en su control, porque los que salieron cuando el incendio, por eso no se pagaron. Y ahí se aplicaron los resellos, y en Honduras había muchos resellos, precisamente por cuestiones como esta. Eh, y todavía al día de hoy en los bancos y en el Banco Central, y aquí se siguen utilizando todavía los timbres, incluso ahorita que mencionó Sergio que en algunas botellitas, aquí los licores importados tienen que tener todos un timbre, y las esencias, o sea, lociones y perfumes, también en el empaque se les tiene que agregar un timbre para demostrar que se pagó el impuesto. Era eso. Heinz. Gracias. Gracias, Mauricio. Hola Juan Pablo, muy clara tu explicación de todo de esta forma tan rápida de reaccionar ante la no existencia de timbres propiamente tales, vía resello. Interesante seguirle la pista como lo has hecho tú, muy claro. Oye, con respecto a las varias preguntas que han aparecido aquí, al menos aquí en Chile, los sellos postales solo
se venden, se venden todavía, en el correo, no en tesorería. En cambio, los timbres fiscales, sí, por decreto mismo de la emisión, estaba autorizado venderlos en tesorería y en correo. Yo digamos, no recuerdo haberlos comprado en correo nunca, pero mi padre de haberlo hecho, em, porque él los necesitaba para las letras de cambio. Entonces tenía que pegarle en el momento de emitir la letra, estaba obligado a pagar el impuesto de inmediato por la transacción que estaba comprometiendo. Con respecto a los otros, a los específicos, por ejemplo, que son los productos que pregunta Sergio, los específicos, los cigarrillos, los naipes y todo eso tiene una regulación propia, eso está definido en la ley de estampillas y timbres y papel sellado. Y de tiempo en tiempo, en la medida en que se cambiaban las tasas, se emitía un nuevo decreto, que era variable de acuerdo a la inflación, ¿no? Pero efectivamente esas son especies fiscales determinadas por Hacienda, así que son oficiales y se coleccionan y se pueden mostrar también, ¿no? Perfectamente. Y en el caso de los universitarios, esos son derechos que los establece no Hacienda, sino que directamente digamos, Cada uno. cada universidad o cada instituto técnico profesional autorizado para dar ese título, está autorizado para determinar el monto de aquella tasa, ¿ya? Pero se requiere sí que la tenga adherida al título para que tenga validez o al certificado, Exacto, ¿no? exacto. Muchas gracias de nuevo, Juan Pablo. No, a ti, Jens. Miguel. Sí, agregar una pequeña curiosidad, ¿cómo se llama? Con respecto al tema de los sellos sanitarios. Acá hubo un impuesto sanitario que se estableció en 1901 y se hicieron estampillas especiales para impuestos sanitarios. Yo di una charla una vez sobre ellos. Lo que es muy difícil es conseguirlos adheridos a ¿cómo se llama? Alguna botellita o algún empaque. Yo tuve la suerte una vez de que un comerciante me vendió 2 cajitas de cartón, que eran unas pastillas Balda, que eran muy famosas a principios del siglo pasado. Y como eran dos, una la guardé enterita y la otra la desarmé para poder exponerla. Donde está el sello adherido, entonces se puede estirar, digamos, el empaque y ese lo tengo en una colección para exponer. Y el otro lo guardo de testimonio para que vean cómo era la cajita. Así que hay, pero son muy difíciles de encontrarlos en la caja, porque además Claro. los sellos se pegaban de tal manera que al abrir Se rompe. se rompen. Sí. En fin, Claro. era Gracias, Miguel. no, de nada. Manuel. Bueno, no, muchísimas gracias, muy interesante. En eso de los sellos o de los timbres fiscales hay pues, en mil temas. En Colombia también como Estado que cobraba impuestos por todo, gracias a nuestros colegas españoles. Había enormes cantidades de esos que se le pegaban a las botellas y tal, aquí se llaman al impuesto al consumo. Y viene desde muy atrás, desde el finales del siglo XIX y después a principios del XX, cantidades de ellos, porque pues era una forma de ingresar dinero al erario. También se le pegaba a las cajetillas de cigarrillos y tenían pues una tarifa especial en ese momento. En cuanto a que esas botellitas se puedan exhibir, sí se pueden exhibir. Yo me recuerdo haber visto en una exposición en los Estados Unidos una persona que tenía un tema de esos con objetos grandes y él se inventó como unos plásticos para que el protector del marco sobresaliera y pudiera exhibirse esos objetos gruesos. Y lo hizo realmente muy bien. O sea que no es imposible lograr que se puedan exhibir. El papel sellado en Colombia se acabó desde 1981.
y ya eso se reemplazó por una cosa que se llama el papel notarial, que es el que te entregan en las notarías cuando vas a hacer un acto de venta o de cualquier tipo de los que se requiera ese tema. Así que en temas de estampillas de esas que dice Miguel semioficiales, pues aquí yo no las conozco con ese nombre, pero hay muchísimas, pero todas están reguladas por algún decreto, bien sea nacional o por algún decreto departamental. Hay estampillas, por ejemplo, de auxilio a la energía en algún departamento o universidades, pero tienen que estar respaldadas siempre oficialmente, pues si no se vuelve pues una Cinderela, ¿no? Algo Claro. que alguien quiera promover el cuerpo de bomberos de cualquier ciudad y tal. Pero si no, tiene que tener un soporte oficial, y de eso hay muchísimo. Juan Pablo mencionaba las de timbre eclesiástico, y esa sí hay un poquito de misterio, porque yo he tratado de investigar mucho sobre ese tema y no he encontrado realmente la legislación completa, aparte por ahí de unos documentos del Congreso Episcopal de 1925, tal vez, que hablaban de que los fieles teníamos que contribuir a la iglesia para la emisión de las partidas de bautismo y de matrimonio y todos esos temas religiosos que emiten todavía las iglesias, y sacaron el famoso timbre eclesiástico. De hecho, hubo emisiones autorizadas o sea, mandadas en primera a American Bank. Luego tenían que tener alguna aprobación del gobierno, pero la verdad es que no la he podido encontrar. Y después autorizaron a sacar una especie de papel sellado que se llamaba el timbre eclesiástico, y era pues era un entero, digamos un entero fiscal, porque tenía una estampilla, estaba autorizado por un ente oficial, y estaba el valor 5 centavos, 25 y tal. Es una parte muy interesante de la filatelia fiscal, pero es enorme los Hay caminos cualquier cantidad de para cosas. investigar. Hay cualquier cantidad de ese tema. Entonces, bueno, eso era nuevamente, Juan Pablo, felicitaciones, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Don Juan Pablo, una pregunta a la pasada, no más, quizás dos. Dentro del valor del sello postal, ¿tienen impuestos, cobra impuesto el erario, o sea, el Estado? ¿Tiene incluido algunos impuestos o no? No, el sello postal pagaría solo el transporte del correo, no, El transporte de no correo. hay nada extra. Ah, Si te ponen un impuesto aparte, es otra estampilla, es ajá. aparte. Ajá. ¿Y el timbrado bancario está considerado o no ¿Qué entendemos fiscalmente? por El timbrado que hacía bancario? la máquina en vez de ponerle el sello. Usted pasaba el instrumento por la máquina y la tiqueadora le ponía, le ponía un sello rojo, acá es un sello rojo, que lleva una serie de dibujos y gráficos y obviamente el importe que le está cobrando. Como franqueo Ahí sí no sé. mecánico. Claro, eso es como Franqueo un timbrado mecánico. mecánico, claro. Franqueo mecánico. Claro, Pero para es correo. fiscal, ¿no? Y postal también hay, Hay pero fiscales también. fiscal, hay Sí, fiscal. Hay mecánicos hay fiscal, hay fiscales, sí. timbrado No, te fiscal. refieres como la cintilla, ¿no? La máquina que pone Eh, la cintilla, que son los fiscales. Sí, no está eh, considerado. claro, eso ya Cuando uno va es mecánico. al correo y en vez de poner una estampilla lo pasan por una máquina que te pone el valor. Sería Exacto. eso, es un timbrado Sí, mecánico. y va al banco, porque en el banco no hay postales, y hace el timbrado bancario, que es el timbrado. Claro, sí, sí. Y hoy en día Eh, La se usan policía estampillas. supo tener en algunos, acá en Argentina, en algunos, por ejemplo, para hacer una denuncia y demás, tenían algunos sellitos, pero si no te mandaban al banco a hacerlo Claro, timbrar timbrado. y te lo. Sí, Para hacer una denuncia había que pagar impuestos. el Sí, timbradito hay sí. que pagar para hacer. Hoy en día no sé, pero en una época sí había que comprar un sello. No, sí, lo que pasa es que es como dice don Miguel Raviñani, lo que pasa es que pasa por una cuestión de Estado, y otra es, depende mucho de la provincia,
Y después también lo que pasa es la naturaleza de qué es lo que está denunciando. Si usted va a poner un certificado de convivencia, sí le van a cubrir. Ahora, si usted hace una denuncia porque hay un extravío, por ejemplo, de su billetera en la que llevaba el documento de la tarjeta de No tiene crédito, plata para pagar el timbre. no, sí, en ese caso no le cobran, pero si es una denuncia policial por algún secuestro, o sea, por un robo o Algo hurto, así. ahí sí no tiene. Lo ocultan como gastos administrativos. Seguramente quizás. Aquí había en los años 50 ¿Cuál es un tu timbre. billetera esta? Aquí había en los años 50 un timbre, escuela de detectives, que tenías que pegar en las denuncias policiales para financiar una escuela de detectives de la policía. Ajá. ¿Es ahorro escolar? Luis Fernando. Muchas gracias Juan Pablo, y muchas gracias por la ordenadísima charla, como ya han dicho otros compañeros. Gracias. Así se aprende. Mi intervención la provoca en realidad la última intervención de las 400 intervenciones de Federico, la penúltima. Eh, Él preguntó sobre pago de impuestos en tasas postales o algo parecido. Yo no conozco eso prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo que en este país de maravilla en el que estamos viviendo nosotros, eh, mejor no sigo con la parte política, este país de maravilla en el que estamos viviendo, de pronto los genios decidieron que las estampillas había que ponerle el 13% del impuesto de ventas que pagan todos Exacto. los otros bienes de consumo. Entonces, si uno quiere No, poner acá una también. carta en la oficina de correos y va y compra las estampillas que corresponden a la tasa, hoy día, en este paraíso que se llama Costa Rica, este gobiernucho le cobra un 13% más que los empleados de correos normalmente no saben con qué tipo de elemento Cobrar. se cobra, con más estampillas, con un recibo de caja, con qué se cobra. No tienen instrucciones claras. Pero hay algunos filatelistas que son muy bien educados y que tienen negocios colocando cosas afuera, que se leyeron con más cuidado la ley y han encontrado que el impuesto sobre las ventas se le aplica a las estampillas que se compran en la ventanilla para poner la carta. Entonces lo solucionaron de la siguiente forma: van y compran las estampillas en distintos lugares, creo que era Heinz el que decía, donde las venden, la caja de bienes fiscales en el Banco Central o el correo mismo en las oficinas centrales o los mecanismos de suscripción, y llegan con las estampillas y argumentan en la ventanilla: yo no las compré aquí. Usted no puede cobrarme el impuesto por algo que yo ya traigo. Le ponen la tarifa y las mandan sin el 13%. O sea que inventada la ley, se La inventa la adopción. trampa, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la pregunta que Federico plantea es una pregunta, Juan Pablo, sin ninguna duda interesante, que nos hace ver como que este mundo, entre los muchos cambios, deberíamos ir haciendo el registro de esos muchos cambios y ver hacia dónde realmente va, porque hay montones de cositas de esta naturaleza que son cada vez más impresionantes. Bueno, lamento darles malas noticias. Aquí se cobra el 13%. Cuando vayan a poner cartas desde Costa Rica en la exposición en el año 27, me hacen el favor y le dicen a Jacobo que les explique cómo se hace. Hasta el año No, 27, no, Luis Fernando. La inclusive exposición latinoamericana en Costa Rica es en el 27. y los insumos cuando los compra la Casa de la Moneda para hacer los sellos postales, eh, si vienen de afuera ni hablemos, pero si son de acá de Argentina, inclusive el mismo correo tiene que informar y paga todos los consumos con los impuestos. No se los cambian. La nafta para ellos es un poco más barata nada más por un impuesto interno, pero acá tienen que pagar cuando el correo emite algo, todos sus consumos, los sueldos tienen que hacer las deducciones de ganancia,
muchos de sus insumos no están desgravados. Y acá, por ejemplo, la ley 11.179 que establece el tráfico de sellos falsos, entre otras cosas, los pone el Estado porque se ve perjudicado por el no cobro del impuesto que lleva implícito la estampilla. O sea, uno de los motivos que hace a la orden es una violación a la ley fe pública, que el Estado se ve perjudicado por el sello falso. Entonces, de ahí la ley, la 11.179 de la Argentina, en sus artículos 188 y 189, establece que no se pueden vender ni comercializar sellos falsos. Y uno de los motivos, las razones por las que se puso, me da la sensación que no debe ser por la estampilla en sí, sino porque el erario público se ve perjudicado en no cobrar ese dinero. O sea que es evidente que lo hacen, siempre debe dar ahí un poquito de la plata que se va en el facial, va a parar al Estado. No, pero el correo también es el Estado, porque el correo es estatal. Sí, pero a fin de cuentas son los gastos operativos del propio Estado. Pero son los gastos operativos del propio Estado. Pero el facial, a su vez, tiene impuesto por el manejo del Estado, pero después también tiene el impuesto implícito que tiene, que lleva el cobro. Acá en los últimos nosotros años resolvimos del correo, ese problema, perdón, nosotros resolvimos el problema acabando con el correo. Entonces ya no pasa. aquí se acabó. Aquí en los últimos años del correo, antes de que se muera, te cobraban el 12% del impuesto al valor agregado. Pero tú ibas a comprar estampillas, no, tú ibas a comprar estampillas en filatelia, comprabas la última serie y te clavaban 12% más. Es que el mejor ejemplo que tiene Juan Pablo del documento que tiene el fiscal y el postal, a fin de cuentas ahí está pagando por un lado el lado operativo y por el otro realmente el gravamen que tiene el servicio. Y yo he comprado estampilla y me han hecho la factura No, de la todas estampilla tienen que está destino desgrabado. específico. Todas tienen destino específico. Nada de lo que hemos visto hoy, de lo que nos ha mostrado Juan Pablo, tiene un propósito fiscal distinto. Todas tienen destino específico. Específico, sí. Sí, primero la curiosidad, te cobran un impuesto a la venta, el que fuera, pero ese impuesto a la venta, ¿cómo lo representan al consumidor? Como decía Luis Fernando, ¿te dan estampillas extra o solamente te dan un voucher que te dice pagaste lo extra, pero aquí están tus estampillas? O le dan una factura que dice más IVA. La factura. Okay. Entonces, ese impuesto a la venta, si yo soy una compañía, lo puedo deducir de impuestos porque es un gasto. Vos compras una estampilla de 100 sucres, de 100 dólares aquí, y te dan la estampilla de 100 dólares y una factura 100 más 12%. Más 12%. Paga 112. Bueno, eso creo que en el Perú todavía no existe y ojalá no exista, pero bueno, en fin. Ojalá no exista. Y es poco antes de que se muera el correo, hay que tener cuidado. Ya llegará. Claro. Hay que darle vida entonces. Bueno, mi pregunta, Juan Pablo, me llamó la atención. Mostraste un disco de 45 con un timbre. ¿Y qué se taxaba en ese tiempo? Si era la venta de discos. La venta del disco. O sea, no importa si era nacional o extranjero, es el impuesto a la venta. No sabría decirte si era a ciertos discos, pero había discos que pagaban un timbre. Sí. No he investigado ese timbre, pero había eso. Tal vez yo colecciono partituras para piano antiguas y las que son del extranjero tienen un timbre. Pero las empresas acá nada. O sea, puede ser discos importados, pienso yo. El impuesto aduanal. Puede ser. Porque hubo una charla justamente de Perú Regiones y César Pérez de Chimbote habló de la radio en el Perú y mostró ahí de que habían estampillas, que en ese tiempo si tú tenías un radio en tu casa te cobraban un impuesto. Entonces yo sé que nuestros países son bien creativos para ponerle impuesto a todo, pero eso me llamó la atención y yo nunca había visto un disco con un timbre, así que gracias, tengo mucho que aprender acerca de impuestos y cómo ser creativo para generar plata. Vamos a ponerle impuesto a mi oficina. A ver, de repente funciona.
Bueno, gracias. ¿A quién se le ocurrió hablar de impuestos acá? Ya no quieren meter Luis Fernando. No, yo creo que de verdad sí, sí se abre todo un tema nuevo y más conflictivo. Me gustaría, no sé, tal vez aclarar algunos puntos. Uno muy grande. No estamos hablando de ese aquí, creo, hoy, y no vamos a hablar, Juan Pablo, donde tu charla es otra cosa. ¿De qué significa esto en términos de los convenios con la UP? Ajá. Yo tengo la impresión, es por ahora una impresión, es un tema por estudiar, de que cualquier impuesto a la tarifa es violatorio del convenio de la UPU porque el convenio establece términos de cobro en el lugar remoto por cuenta de cada país, de distintos países. Y no puede uno estarle cobrando un impuesto a un tercero por un servicio de terceros. Me parece que eso habría que verlo con cuidado. Y ustedes, los abogados, Juan, son los que mejor pueden sacarlo adelante y contarnos el cuento. Cualquier cosa que hagamos aquí ahora de verdad es un poco especulativo, a menos de informaciones puntuales. En mi país se cobra tanto y se paga de tal forma. Eh, Parte del problema de la relación con la UPO es precisamente cómo se demuestra el cobro, porque si se hace como parte de la tarifa, ahí sí que es de verdad violatorio, es una modificación real de la tarifa. Independientemente de si tiene la figura de impuesto o una figura porcentual o cualquier otra cosa que se diga es como tontera. El otro punto que yo creo que no es para pelear, pero sí yo creo que hay que tener claro, en las tarifas no tienen nada, ni las tarifas ni los impuestos que pagan en correos, no tienen nada que ver con los costos de los insumos de correos, en absoluto. Yo fui viceministro de Hacienda y puedo darles fe de que esto es así. Una cosa es el presupuesto de ingresos y otra cosa es el presupuesto de egresos y muy difícilmente están vinculados. Bueno, hay mucho que hablar, Juan, y vale la pena preparar una charla nueva. Te la encomendamos, diría Henry. Paso. Sí, eso depende No, mucho no del te rajes, país. no te rajes, Juan Pablo. Sí, sí, no había pensado en eso. Ahí está colgado. Heinz. Sí, y para cerrar lo que acaba de decir Luis Fernando, efectivamente, el hecho de imprimir los sellos es un tema y el hecho de expenderlos para el servicio del envío de cartas o de paquetería o lo que sea es otro. Ujú. Y son cuentas completamente separadas. De tal forma que si la casa de moneda tiene gastos por producir lo que produce, ella cobrará a quien corresponda, Hacienda o a Correo, lo que corresponde y hará su negocio a su forma, pero no tiene nada que ver ahí la benzina en el cobro de las estampillas después. Concuerdo completamente con eso, con Luis Fernando. Ahora quería volver al tema de los discos que se ha comentado. Em, Eso también, al menos en Chile, está en la ley de timbres, en la ley de papel sellado, timbres y estampillas, así se llama técnicamente, y se ha llamado así desde comienzos del siglo XX. Y ahí se establece también cuántos son esos derechos, y eso aquí en Chile también llevaba esas estampillas adheridas o al disco mismo o a veces a la carátula del disco. Eso puede ocurrir en ambas versiones, ¿ya? Y obviamente la inflación hace de lo suyo y tú de repente encuentras unas lindas carátulas con muchos sellos adheridos, muchos timbres de discos adheridos. Y lo otro es que cada empresa fonográfica en el país, digamos, RCA Víctor o la que sea, o Deón, o sus representantes, en determinados casos sobrecargaban o resellaban, como dice Juan Pablo, los timbres básicos hechos por Casa de Moneda o especies valoradas, eh, con su resello y decía ahí resolución 672, por decir algo. Quiere decir que esa empresa, digamos, Odeón o RCA Víctor, tenía un número con el cual rendía cuentas después a Hacienda, su impuesto.
Gracias. Sí, hay otra temática que, por ejemplo, en el caso de Argentina se privatizó y después el correo y pasó a ser una empresa siendo Correo Argentino, en la cual era una empresa totalmente tercerizada y después volvió al Estado. Pero me da la sensación que la modalidad no cambió. Miguel. No, quería comentar dos cosas con respecto a esto del impuesto, si le cobramos un impuesto a las estampillas, qué sé yo. Yo creo que estaba pensando en dos cosas. Una de tipo, digamos, de principio, que yo estoy pagando una tasa cuando compro una estampilla, que es un servicio. Bueno, Me parece que es como cobrarle un impuesto al impuesto o un tributo al tributo. Me parece un absurdo total. O sea, Así es. el Estado está brindando un servicio por el cual cobra tanto. Listo, es eso. Además, como por lo menos acá en la Argentina aumenta cada 2 por 3, ellos pueden poner el precio que quieren, con lo cual el impuesto puede estar ahí metido y no tienen por qué cobrártelo. Así que, quiero decir, ya lo calculaste ahí. Si ellos después tienen que pagar o no pagar, es un problema de ellos, pero, digamos, el Estado te está fijando una tasa para un servicio. No te puede cobrar un impuesto sobre esa tasa, porque está deformando la realidad. Y el otro tema es de índole práctico. A ver, pongamos una situación, por ahí acá en este momento en que la plata vale tan poco y son todos miles, cuando aplicas el 13% sigue siendo números enteros, pero vamos a suponer una época donde una tasa sean 12 pesos y yo le aplico un 13%. Tengo que pagar 13,56, con lo cual ya es un bolonqui. O sea, anda a cobrar eso. Hay también un problema de índole práctica. Para eso ponerle 14 pesos a la estampilla y listo, ya está. Redondeemos. O sea, sí, no me cierra lo de... Inclusive los otros días, el paquete del Mundial de Fútbol, sí, de uno de los del Mundial de Fútbol o de la selección argentina, el original valía 17.000 o 18.000 pesos, todo. Y después ahora lo están vendiendo en 11 y te tienen que hacer el descuento. O sea, de que hay un movimiento contable y una deserogación de impuestos. Sí, el invento que hizo el correo acá es que cuando a veces vende emisiones nuevas al filatelista, le agrega otros productos que cobra disparates. Que era, por ejemplo, lo de fútbol que vos decís, lo de fútbol, las estampillas, el entero, que yo costaba 9.000 pesos. En el pack costaba 18.000, lo cual es una locura total, pero ellos te están vendiendo un producto, te están diciendo, te estamos dando la hojita, más la explicación, más qué sé yo, todo esto por... Bueno, pero ese es otro problema, qué sé yo. De hecho, muchos filatelistas compraron los sellos solos y listo, pagaron la mitad. Sí, pero después llamaron, sí, es bastante raro, no sé cómo hacen según lo que me dijo el chico, en la computadora, es raro, pero le daba para hacer un descuento. Le daba para hacer el descuento. Es más, me entregó la factura, creo que la tengo ahí. Después, si quieren, la subo. No sé exactamente cómo fue, pero lo que yo no puedo decir a ciencia cierta es que lo que trae el pack ese de la AFA que me vendieron, así como lo compré, lo pagué, ahí lo dejé. No sabría decirle cuánta plata hay de por medio adentro y si es como que de hecho debe ser como dice usted, vamos a suponer 10.000 pesos de estampilla y las terminan vendiendo 13 porque viene el historial o el ficture o lo que sea. Claro. Y bueno, la diferencia de eso, ¿cómo es? Porque eso no es una tasa, no está dentro de la estampilla. Y eso también lo deberían facturar, o de hecho lo están facturando, de algún lado va a salir después la descarga. O sea, a mí me da la sensación que todos los correos, le tengo que preguntar a mi suegro que trabajó en el correo, todos los correos hacían la descarga Pero lo nuevo debe ser quizás mala interpretación, ¿no? Porque el único producto que vende, digamos, el correo como producto es el servicio de transporte. Está reflejado en la estampilla. Tu estampilla es tu comprobante de pago. Ahora no. Por ejemplo, antes los volantes de las emisiones nuevas te las regalaban. Sí, ahora hay que comprarlo. Ahora hay que comprarlo, los volantes.
La Y ahí no estampilla tiene, y y es como dice don Miguel, ahí no tiene Y son de una gratis. estampilla que me esté dando Bueno, absolutamente nada. Tengo que pagar. impuestos de los servicios postales que no se sabe dónde van, podría ser otro tema bien interesante. Y hablando de eso, No, cuando fuimos a México nos llevaron al Museo Postal, no sé si esto se ve, me compré aquí la emisión del Santo y hasta donde recuerdo, está muy bonito todo, su hojita conmemorativa y toda la cuestión, y a mí no me cobraron impuestos, así que creo que en México por lo menos no cobran impuestos, sé que en Perú no cobran Aquí impuestos. tampoco. No, En Honduras tampoco hay allá en impuestos. Honduras tampoco, así que pero perdón, Henry, pero eso que te vendieron en el correo, ¿te cobraron solo las estampillas que están incluidas o te cobraron también el libro y no, todo no, eso? no, ese es el buen punto. O sea, tiene un valor agregado. El valor facial de la estampilla es una cosa, pero aparte la impresión, la descripción, quién fue el santo, la fotito y todo eso, todo el paquete tiene un precio superior a la estampilla. Claro, Y quizás ahí esté incluido el impuesto a la venta, no lo sé, pero me dijeron tanto y fue tanto. claro, sí, sí. Cuando Mauricio Macri, el grupo de Macri no entregó el correo, algo así fue, ¿no? Fue que parte del dinero se debía en impuestos. Como No, si- el canon Porque que tenía que también, pagar y bueno, él tenía que pagar un canon no, pero había dentro de la discriminación estaba el canon, dentro de ese. pero también había una parte. Lo que pasa es que obviamente hay algo que quizás los correos en otros países más avanzados o no tan avanzados o depreciados, muchas veces se han vendido los correos. Como en el caso nuestro, se vendió el correo y lo tuvo una empresa privada. Perdón, Entonces ahí ya como a ver, empresa privada sí tiene que pagar impuestos. Federico, a ver, yo digo lo siguiente, cuando vos vas a comprar, por ejemplo, algo a un negocio, a vos te cobran el IVA, pero en realidad a vos el comerciante no te cobra el IVA, te cobra el producto que te está vendiendo, él paga el IVA, Ujú. Claro, lo que pasa es que acá no se discrimina. él paga el IVA. En cambio, por Lo ejemplo, que usted pasa es que, claro, el IVA está incluido en el precio, entonces cuando el sí, correo te vende la estampilla, si el sí, correo tiene que pagar un impuesto, lo pagará, sí, y en el servicio va a estar incluido el precio, eso está calculado. Pero lo que es sí. absurdo es que yo te diga, mira, la estampilla esta vale 20 pesos, pero me tenés que pagar además el impuesto. Eso es absurdo. No, obviamente, por eso El no correo es tiene más que IVA. calcular, si yo tengo que pagar un impuesto, además del servicio, dentro de mis gastos tengo esto. Entonces cobro tanto la estampilla porque necesito cubrir los gastos. Pero el Claro, impuesto pero lo aparte, paga por el que ejemplo, vende, no el que compra. bueno, no, pero a su vez, vamos a suponer una fábrica que hace mesas, ¿no es cierto? El, Sí, eh, ellos producen una mesa y es más el impuesto. Después se la venden al mayorista y es esa mesa más el impuesto. está bien. No, nadie dice de que no lo puede reconocer el fabricante, pero el Estado se va quedando con porciones a Sí, medida y el seguro. efecto Así, acumulativo que es lo que yo les explicaba el otro día, el efecto acumulativo, no, es cierto, te lo reconocen al fabricante, se lo reconocen, pero ya se viene quedando de acá del 13, después te queda con la diferencia del 13. En esencia, el impuesto es al valor que uno le agrega, el IVA. Entonces ahí sí hay, de una forma implícita o no, está clavado el impuesto. Obviamente, si usted es una empresa privada, como fue el Correo Argentino, cuando estaba privatizado, ellos debían pagar impuestos, no así cuando lo devolvieron, Sí, sea el empresario que sea, ¿no es sí. cierto? Ahí ya no sé cómo quedó, pero es como dice usted también, la inflación acá no te deja ver nada, porque ya no sé si implícitamente después lo dejaron al impuesto ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Después te aumenta la nafta, te aumentó todo, te aumentaron los sueldos, la luz, el gas, te aumenta todo, y eso también a su vez lleva impuesto de un servicio que no está grabado de manera directa, que es como dice usted. No Lo, está aparte, no te cobran el valor de la estampilla más IVA, pero que lo hay impuestos interesante. metidos adentro. bueno, sí.
Lo interesante de todo esto es que el tema original es el impuesto esto a las escuelas y honestamente estamos aprendiendo bastante sobre impuestos, que me parece... Sí, mire, si se pone con los argentinos... Pero es un tema interesante, a ver si creamos una discusión de ese tipo, pero ahí Mauricio está con la mano en alto. Ya tienes luz. Sí. Dos cosas. Una, Juan Pablo, ¿existió algún registro de cuánto se recaudó para las escuelas y si en realidad se les dio? Tiene que haber, pero no me he metido a ver eso. Y hablando de impuestos y correos, estaba revisando algo del Royal Mail cuando compré estas y no cobran impuesto ni envío. Entonces... Es que eres de la familia real, pues. Bueno, porque es de la familia real. Pero no cobran impuestos. O sea, te duque cobran de más porque esto Tegucigalpa venía con un Ya debe estar paquetito incluido. de presentación, pero le quitas esto y sale más barato. Pero no cobra impuesto. Bueno, Lógico. Ok. Era eso. gracias. Bueno, si no hay algún comentario adicional y todo eso, se les agradece. Y Juan Pablo, muchas gracias. Siempre estos temas Gracias a ustedes. interesantes. Gracias. Te agradecemos mucho y gracias por el tiempo ahí. Y el día de mañana.